Muy buenos días para todos. Empezamos esta semana un nuevo tema en filosofía, que es precisamente el estudio de Sócrates, que fue un filósofo que vivió hacia el siglo V antes de Cristo. Cerramos entonces el tema que empezamos a ver este principio de periodo, que fue todo el cuento de los presocráticos o los filósofos de la naturaleza que intentaron a través de sus especulaciones y sus reflexiones llegar al principio de la realidad. ¿Sí? Tenemos entonces hoy en día un nuevo tema. ¿Y por qué me vuelvo a los presocráticos? Porque desde el mismo nombre de estos filósofos pues ya tenemos ahí metido de alguna manera o colado a Sócrates, ¿sí? Presocráticos, ¿qué quiere decir? Los filósofos o pensadores que vienen antes de Sócrates, ¿sí? Entonces en la historia de la filosofía griega tenemos que tener claro que Sócrates es algo así como un antes y un después. Bien, ¿qué sucedió? ¿Por qué Sócrates marcó de tal manera la filosofía? Pues hay varias cosas, ¿sí? En primer lugar, por la muerte, la manera que se despidió Sócrates de sus discípulos, ¿sí? Curiosamente, hay que resaltar también, Sócrates no escribió ningún libro, no nos dejó ningún texto, ni siquiera un manuscrito, ni siquiera un fragmento. Todo lo que se conserva, o la mayoría, la mayor información, o gran parte de la información que ha llegado a nuestros días sobre él, nos, nos llegó por un discípulo que se llamó Platón, que es el discípulo más importante de Sócrates y también uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos, no solo del mundo griego. Este cuadro se llama La muerte de Sócrates, ya se había compartido en la guía del primer periodo de ética. Acá vemos precisamente ese momento en el que se despide Sócrates de todos aquellos que lo habían seguido durante su vida y emprende ese viaje solitario pues hacia su muerte. ¿Listo? Obviamente la escena pues lo que refleja es la resignación de algunos como Platón, el lamento de otros como este personaje acá al fondo, este otro discípulo que no lo puede creer. Y acá tenemos en un primer plano, si no estoy mal, a Critón, uno de los discípulos de Sócrates, que en medio de todo el dolor está escuchando la última lección de su maestro. Entonces Sócrates en este momento está dispuesto o ya preparado para recibir la copa con el veneno que le condenaron a beber, cicuta, y básicamente pues está yéndose de este mundo de la manera en que él ha vivido, ¿sí? Con coraje y con tranquilidad. A pesar de que sus discípulos, según Platón, en la celda y incluso días antes de que tuviera que beber la cicuta, porque ya había recibido la condena, incluso sus discípulos le habían propuesto que se fugara, porque consideraban que la pena que le habían dado era injusta, y el mismo Sócrates se defendió en un juicio frente a los atenienses, demostrándoles que era injusto el castigo que estaba recibiendo por algo que él consideraba que no había hecho mal, ¿sí? A Sócrates, ¿por qué se lo condenó? Supuestamente por corromper a los jóvenes, en este caso sus discípulos, aunque de jóvenes acá pues no hay muchos, ¿no? Pero bueno, por corromper a los jóvenes y por enseñarle a los griegos o difundir entre el pueblo griego mmm, creencias que eran contrarias a los mitos sobre los antiguos dioses, ¿sí? Entonces recordemos todos que la mitología griega es bastante rica, está todo este cuento de Zeus, que es el dios del Olimpo, Afrodita, que es la diosa de la belleza, está también Hefesto, que es el dios de los artesanos, en fin. Sócrates cuestionaba mucho toda esta mitología porque la consideraba hasta cierto punto irracional, ¿sí? Tenía él una noción particular,
concepción muy suya de lo que era la divinidad, y esto como que conflictuaba mucho con las creencias del mundo griego en su época, y eso le ganó que se ganara muchos enemigos, ¿sí? Aparte que Sócrates era muy crítico de la autoridad, del poder que había en su época. A pesar de que él prestó, entre comillas, servicio, estuvo en guerra, incluso fue declarado héroe de guerra, él no dudaba en oponerse en su ciudad, en el ágora, en el lugar donde se estuvieran discutiendo cosas públicas, a lo que él consideraba que no tenía mucho sentido, ¿sí? Él decía lo que pensaba, y ustedes saben que muchas veces cuando uno no se guarda las cosas, pues uno se gana enemigos. Sócrates no se preocupaba por agradarle a nadie. ¿Por qué? Porque era un filósofo, él estaba en busca de la verdad, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, puede que usted sea mi amigo, puede que lo tenga en alta estima, pero si se está equivocando, compadre, pues usted está en un error. Y como filósofo, Sócrates lo que pensaba era que su misión de alguna manera era hacer que la gente se diese cuenta del error en el que estaba. ¿Para qué? No para hacerlos quedar mal, porque Sócrates era el primero que reconocía que él tampoco sabía mucho, ¿no? La frase común que se le atribuye a Sócrates es solo sé que no sé nada. Entonces Sócrates buscaba hacerle entender a la gente que estaban en un error, no para hacerlos quedar mal y que él quedara bien, ¿sí? Esa es la estrategia del político muchas veces. Sócrates lo hacía para que esta persona, dándose cuenta del error en el que estaba, se pudiera posteriormente acercar más hacia la verdad y el conocimiento. ¿Listo? Entonces, por ese tipo de cosas, Sócrates se ganó algunos enemigos en su vida y eventualmente terminó siendo condenado. Y esta es un poco esa última imagen o ese último recuerdo que se guarda de Sócrates. Obviamente este cuadro no fue pintado en la época, esto es de 1500 años después, tal vez un poco más. Es de un pintor como del siglo XVIII después de Cristo, pero es un retrato ideal. Obviamente esto sí pasó, está guardado, está en crónicas, está en Platón, está en otros escritores de la época, pero esto marcó mucho a sus discípulos y también como que nos da a entender un poco de cómo era Sócrates y por qué es tan importante para la filosofía. Era muy hábil con la palabra, pero más que la palabra era esa manera de vivir la que dejó una influencia profunda en la filosofía. Más que el discurso eran las acciones, ¿sí? El estilo de vida. Sócrates de alguna manera se distingue de los filósofos anteriores, los presocráticos, porque él no estaba tan preocupado por cuestiones tan grandes como saber, bueno, cuál es el principio de la realidad del cual viene todo. No, Sócrates estaba obsesionado con una cosa de pronto más concreta, pero no quiere decir que más sencilla. A Sócrates lo que le preocupaba de alguna manera era entender o saber cuál era la vida cuál era la mejor vida que uno podía vivir, ¿sí? A él lo que le interesaba era la ética, ¿sí? Es decir, lo que él buscaba en la filosofía era alguna manera de, de llevar una vida mejor, ¿sí? De acercarse a lo que los filósofos llamaban una vida buena. Eso era para Sócrates lo más importante en la filosofía, ¿sí? No saber si al final del día existía o no el cambio o el movimiento, como decía Parménides, o si todo viene del fuego, como decía Heráclito, o si todo viene del agua, porque Sócrates investigó mucho sobre estas cuestiones también, pero no obtuvo las respuestas que quería, ¿sí? Y entonces se cambió, hizo como cambió un poco la pregunta. Ya no va a preguntar sobre el origen de las cosas y el universo y la realidad, sino vamos a pensar en el ser humano y como seres humanos, ¿qué nos puede dar la filosofía? Y entonces Sócrates lo que le preguntaba o lo que buscaba en la filosofía era la verdad, el conocimiento sí, pero el conocimiento aplicado a la vida. ¿Y eso en qué consistía? Pues en tratar de encontrar esa idea, ese conocimiento que le permitiera a uno ser la mejor persona posible, entre comillas, o alcanzar la excelencia, que para los griegos se llamaba arete. Es un concepto griego que equivale a excelencia y básicamente lo que Sócrates entonces buscaba era, sí, en la filosofía ese arte de vivir. ¿Mm? Y la idea, pues por eso es que él
se preguntaba cosas por el estilo de qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es el bien, qué es el mal, qué es la justicia, qué es la injusticia, qué es la valentía, ¿sí? Entonces, ¿cómo Sócrates llegaba a estas respuestas? Sócrates no se contentaba con lo que le dijera a la primera persona que se encontrara o con la idea que todos tenemos de valentía en la cabeza. Él le gustaba ir a la esencia de las cosas. Por eso también a veces se gana enemigos. Entonces, en alguna ocasión, pues hay una anécdota de entre tantas muy conocidas en la que Sócrates está hablando con un militar, un héroe de guerra, pongamos por caso, y le pregunta a este militar, bueno, ¿y para usted qué es la valentía? Y el militar le responde muy seguro de sí mismo, con mucho coraje, para mí la valentía es cuando un soldado marcha contra el enemigo arriesgando su propia vida. Para mí eso es valentía. Y Sócrates le responde, pues está muy bien, pero yo te pedí que me definieras qué es la valentía, no que me dieras un ejemplo. Entonces, cuando Sócrates empieza a hacer ese tipo de preguntas, lo que pasa es que la persona con la que le está hablando empieza a dudar un poco de lo que él cree que sabe. Y cuando las personas dudan de lo que creen que saben, eh, pues empiezan a incomodarse, ¿sí? Y eso era lo que sucedía siempre a las personas que hablaban con Sócrates. Y es lo que se ve mucho en el método que utilizaba Sócrates para despertar, entre comillas, el conocimiento en las personas con las que él hablaba. Pero bueno, esta es la imagen de Sócrates. Paralelamente durante esta época, en la Atenas de la época también había otro tipo de filósofos que se denominaban los sofistas. Sofistas, que viene de la palabra sofía, que ya sabemos que quiere decir sabiduría en griego. Los sofistas, entonces, traduciendo la palabra, sofista quiere decir sabio. Los sofistas se denominaban a sí mismos sabios y eran personas, como vemos acá en la imagen, que en los lugares públicos como el ágora, es decir, el ágora era la plaza pública en la Grecia antigua, eran las personas que pues se dedicaban a enseñar a las personas, a los demás, a los conciudadanos en la Grecia antigua, a declamar, a expresarse bien con la palabra para poder convencer a los demás, ¿sí? Entonces los sofistas eran algo así como maestros que iban vendiendo sus servicios, que era básicamente enseñarle a las personas a hablar de la manera más apropiada para convencer al otro. Y cobraban por esto, obviamente. ¿Qué es lo que sucede? A Sócrates no le agradaba mucho esta idea que tenían los sofistas de venderse a sí mismos como sabios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Sócrates partía un poco del hecho o era muy crítico frente a cómo se veían las otras personas, ¿sí? Sócrates se veía a sí mismo como un ignorante, ¿sí? Y para Sócrates la sabiduría, la verdadera sabiduría radicaba no en creer que uno se la sabe todas, sino en aceptar que lo que uno sabe tiene unos límites, ¿sí? Por eso solo sé que no sé nada. O en que la sabiduría en realidad nace a partir de ese momento en que uno reconoce que uno es ignorante, ¿sí? Entonces, nada más contrario a Sócrates que estos señores que creían que se las sabían todas, y aparte de ello, cobraban por lo que sabían, ¿sí? Sócrates era completamente distinto. Él decía, en primer lugar, yo no sé mucho, yo no sé nada. Y en segundo lugar, si yo no sé nada, ¿por qué va a cobrar por aquello que no sé? ¿Mm? Entonces, estos personajes, los sofistas, eran un poco los rivales de Sócrates en su época. Y en los escritos de Platón, que fue el discípulo que legó la mayor parte de lo que entendemos o de lo que nos llegó hoy en día de Sócrates, en los escritos de Platón aparecen muchas veces Sócrates discutiendo con estos señores y tratando de llegar a alguna respuesta. ¿Mm? Eh, Esto como para contextualizar un poco, estamos hablando de la Atenas del siglo V, después, antes de Cristo, perdón. En este momento ya tenemos la democracia plenamente constituida y esa era un poco la introducción. Sócrates nació en el
en el 469, 470 antes de Cristo y murió en el 399 antes de Cristo, vivió unos 70 años. Entonces, continuando con la exposición, como les había comentado en un principio, antes de Sócrates tenemos la filosofía de los presocráticos, que son aquellos filósofos que se dedican a investigar sobre el orden que existe en la naturaleza, ¿sí? Y en el universo, en el cosmos. ¿Para qué? Para llegar a ese principio del cual vienen todas las cosas. Entonces está el que propone que el principio de todo es el agua, el otro que habla sobre el fuego, el otro que habla sobre los cuatro elementos, el otro que se inventa esa palabra rara que dice no, que es el apeirón, el otro que dice que es el ser, en fin. Cuando llega Sócrates a todo este mundillo griego, ahí estaba pasando algo particular en la Grecia de la época, ¿sí? Y ese algo es que la democracia como sistema político estaba naciendo. ¿Sí? La democracia que todos hoy en día conocemos viene de los griegos, aunque ellos la practicaban de una manera un poco distinta, pero de ahí viene esa idea de que a través de las votaciones debemos elegir a quien nos represente. ¿Listo? Entonces, en ese cambio de interés como de la sociedad griega aparecen los sofistas Sócrates y posteriormente Platón. Los sofistas, como yo les había dicho, usualmente no eran nacionales griegos, eran extranjeros, eran maestros que le enseñaban a los demás en ese mundito de la antigua Grecia, perdón, a hablar bien, a hablar con propiedad, que es lo que se llama la retórica. Sí, es el arte de hablar, es el arte de hablar de manera apropiada, para convencer a los demás, ¿sí? Pero el problema de estos sofistas es que muchas veces ellos pensaban que el fin justifica los medios. Me explico. Eh, lo importante no era tanto que usted dijera la verdad, sino que supiera a través de su discurso decir aquello que convenciera al otro. Incluso si a veces tenía que adornar la verdad o mentir, ¿sí? Entonces se ganaron un poquito la fama de engatusadores estos sofistas, porque pues no importaba tanto qué tan cierto, qué tan racional fuera lo que yo dijera, lo importante era que los demás se lo creyeran y entonces pues eso no es muy correcto, la verdad. Sócrates también lo criticaba. Entonces ellos eran maestros en retórica, en oratoria, enseñaban y cobraban por esto. Eh, en lugar de preocuparse por las cuestiones de la naturaleza, el arger que hablaban los presocráticos, el universo, el cosmos, todo esto, se preocupaban más por el ser humano. De algo muy general como es el universo se preocuparon en algo más específico del hombre. Eran maestros de la palabra y no creían en la verdad absoluta, eran relativistas, ¿sí? Uno de los sofistas más famosos se llama Protágoras y él es muy famoso en la historia de la filosofía porque él, entre otras cosas, se le atribuye la siguiente máxima o frase, pensamiento, por decirlo de alguna manera. El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Mm? Y eso es un principio de lo que se llama relativismo. ¿Qué quiere decir esto de que el hombre es la medida de todas las cosas? Que básicamente no existe una verdad absoluta, que depende de cada quien, cada hombre, cada persona con sus ideas, con sus opiniones, si algo es verdadero o algo es falso, ¿sí? Entonces me explico. Mm, hay cosas, hay cosas o hay conceptos demasiado polémicos, por ejemplo, como la idea de justicia o la idea de bien y mal, ¿sí? Entonces, de acuerdo con los sofistas, el bien o el mal en general no existen en realidad. Lo que existe es una idea de bien en cada persona y una idea de mal en cada persona. E incluso para algunos, lo que es bueno para otros puede ser malo, ¿sí? Entonces, dependiendo de cada hombre o cada persona, pues nosotros podemos decir que algo es bueno o algo es malo, ¿sí? El hombre es la medida de todas las cosas. Dependiendo de cada quien, pues vamos a tener entonces algún tipo ¿cómo decirlo?
de concepción o de idea sobre determinados problemas, ¿sí? No existe algo así como el bien en general para todos los seres humanos, ¿sí? Sino que es algo que vive un poco en la cabeza de cada uno. Eso es lo que decían los sofistas. Para Sócrates esto era obviamente algo impensable, era un motivo de escándalo y él se la pasaba discutiendo en esta época con ellos sobre estas cuestiones. Listo. Ya les había hablado yo de la palabra arete, que quiere decir virtud en griego antiguo, y esta virtud es la excelencia. Básicamente los sofistas se proponían eso, como que la idea es que ellos le enseñaban a usted a hablar, no solo a hablar bonito, sino que el gancho de ellos era hacer a los jóvenes cada día mejores, ¿sí? Hacerlos excelentes. Y si para ello de pronto había que meter una que otra mentirilla, pues bueno, pues pásela por inocente un poco. Pero obviamente Sócrates era implacable. Él estaba muy convencido, primero, de que el bien no es algo que esté en la cabeza de cada cual y cada cual tiene una idea de bien, sino que el bien es algo en general que existe y entonces él no es relativista. ¿Sí? Y aparte, pues, que para conseguir un bien uno no puede hacer un mal, ¿sí? Entonces ahí había unas cuantas diferencias ya entre estos señores, aparte que él no cobraba por lo que entre comillas enseñaba. Bueno, esto es lo de los sofistas, Sócrates. Entonces los sofistas se vendían como maestros de la virtud es arete en griego. Bien, aquí hay unos cuantos sofistas, ya les hablé de Protágoras, Gorgias, Hipias, no voy a entrar mucho en esto. Aquí tenemos la máxima de Protágoras, de las que les hablaba hace un momento: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son, de las que no son en cuanto que no son. Trasímaco y finalmente Sócrates. ¿Listo? Entonces lo que yo ya les había dicho, Sócrates fue un héroe de guerra, se negó a detener al león de Salamina, un tirano del mundo helénico de la época. Ya cuando se retiró de la guerra y demás, de todas estas labores como más prácticas, se dedicaba en realidad en la Atenas de la época, porque Sócrates era un ateniense, a ir por ahí por la calle, por el mercado, por la plaza, y buscando gente con la cual dialogar y compartir ideas y hacer preguntas, ¿no? El problema de este método, que se llama mayéutica, que según Sócrates consiste en el arte de hacer parir las ideas, de dar a luz ideas, consistía no en hacer un discurso, como un poco como lo que yo estoy haciendo en este momento. No es hacer un gran discurso, sino simplemente poner un problema. Digamos, tratemos de encontrar qué es la virtud, qué es la belleza, qué es el mal, qué es el bien. Y entre dos o más personas empezar a dialogar, empezar a dialogar, hasta que se llegue a alguna conclusión, ¿sí? Entonces, digamos, para mí el mal es una cosa, para Juan, Pepito, el mal es otra cosa, comparamos las ideas que tenemos de mal, empezamos a hablarlas, las discutimos, nos damos cuenta de pronto de los errores en la manera en que lo pensaba la otra persona o la pensaba yo, y al final llegamos a una conclusión. Esto es la mayéutica. Sócrates decía que en realidad la verdad estaba en el interior de cada persona de alguna manera. ¿Sí? No es que él tuviera el conocimiento y se lo transmitiera o se lo trasplantara al otro, ¿sí? Porque tiene mucha coherencia con lo que decía de no cobrar por lo que él sabía, porque él pensaba que él no sabía nada. Entonces, de la misma manera, si uno no sabe nada, pues uno que puede transmitir, ¿no? Entonces, en realidad la verdad está en cada uno, y él lo que hacía era simplemente preguntarle a las personas de manera que ellos mismos se fueran acercando un poco a ese conocimiento. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces las personas se rayaban, perdón la expresión, se molestaban con Sócrates porque ellos estaban convencidos de que ellos ya lo sabían y lo tenían claro, como ese general que creía que sabía que era el valor o el coraje. Pero entonces cuando Sócrates llegaba y empezaba a hacerles las preguntas, ellos se daban cuenta de que no tenían tantas certezas como ellos creían, y al final terminaban conflictuados. Este método socrático de llegar a la verdad, de hacer filosofía, se llama mayéutica, y vamos a leer este o el siguiente periodo un texto, un diálogo de Platón, donde vamos a ver cómo funciona un poco este método. ¿Listo?
Entre otras cosas, Sócrates demostraba la ignorancia del que se cree sabio, ¿sí? Entonces ese era el ataque que le daba a los sofistas. Ustedes que se creen que se las saben todas. Y empezaba a enredarlos con preguntas y ellos mismos caían en la trampa de Sócrates y al final del día pues ellos se daban cuenta de que ellos no sabían, ¿sí? Entonces Sócrates criticaba mucho a los que se creían sabios cuando en realidad no lo eran. Y pues él lo que afirmaba es que en realidad lo que había que hacer era pues reconocer que uno es ignorante. Ese solo sé que no sé nada. Pues para el final de su vida terminó asumiendo esa condena de beber la cicuta. Le dieron dos opciones: o se va de Atenas, ya no nos lo aguantamos acá con sus preguntas, o se bebe la cicuta. Sócrates prefirió pues tomarse la cicuta porque estaba profundamente enamorado de su Atenas, ¿sí? A pesar de los enemigos que se había hecho. Y bueno, ese fue el final de Sócrates en el 399 a.C. Su principal discípulo es Platón, entre otras cosas. Bueno, no quedaba por enseñar. Estos conceptos los vamos a ver, particularmente este intelectualismo moral, en clases de ética. Y ya para finalizar, pues tenemos entonces una filmina más sobre la mayéutica, que es el, el método socrático, el método que él utilizaba para hacer filosofía. Como les había dicho, es el arte de parir ideas, ¿sí? Según Sócrates, las ideas de alguna manera ya las tenemos en nuestra alma o en nuestra mente. Todos podemos ser sabios, ¿sí? Al margen del lugar en la sociedad en el que hayamos nacido, así hubiésemos nacido esclavos, amos, pobres, ricos, hombres, mujeres, todos podemos ser sabios, extranjeros, nacionales. La manera de llegar a esa sabiduría es a través del diálogo con los otros, preguntas y respuestas. Y lo primero que hay que hacer para embarcarnos en ese camino de la sabiduría es reconocer que somos ignorantes. ¿Listo? Algo que muchas veces los poderosos no hacen, que ellos están convencidos de que se saben todo, que aquí tienen todas las respuestas. Por ese tipo de cosas que Sócrates se ganó tantos enemigos y terminó siendo condenado. Bueno, finalmente, pues ese sería el contenido del día de hoy. Les voy a compartir otro enlace, un video, para que profundicemos más en todas las ideas y planteamientos de Sócrates. Vamos a leer un manga que se llama La muerte de Sócrates, un cómic si lo prefieren, donde se presenta de una manera gráfica con viñetas y diálogos eh, algunas, algunas de las ideas de Sócrates, ¿sí? Entonces les voy a compartir ese enlace el enlace para que descarguen, o más bien el documento como tal, para que empecemos la lectura. No va a ser todo. Vamos a leer eso como introducción al pensamiento de Sócrates y vamos a leer un diálogo de Platón posteriormente. Pero de momento vamos a empezar con esto como para ir calentando motores. Esto sería todo hasta el momento. En otro video que voy a adjuntar a este, aparte, pues voy a hacer como un llamado para lo de las elecciones estudiantiles. Ya en los grados 11 tenemos dos candidatos a personería. En los décimos necesitamos definir por curso al menos un candidato a Contraloría, pero ya les explico con más detalle en el siguiente video. Que estén muy bien, muchachos, quedo entonces atento. Cualquier duda sobre este tema, estábamos acá entonces en el WhatsApp para comunicarlo. Esta es la nueva dinámica de las clases, porque pues hay muchos inconvenientes para hacer la clase por videollamada. Por favor, vayan tomando apuntes de todos los videos que yo les voy enviando, porque eventualmente puedo decir un día: envíenme evidencia de lo que tengan en el cuaderno, y de eso voy a sacar nota. Entonces, no siendo más, me despido. Les deseo que tengan una buena semana. Queda pendiente el contenido de economía de esta semana. Se me olvidó enviarles el cuestionario de la actividad sobre la Isla de las Flores, el video documental, alrededor del tema que estábamos viendo, que es el proceso económico. Entonces, de momento, llegamos hasta este punto en filosofía.
y ya les envío los otros documentos y enlaces. Que estén muy bien, que vaya atento.